Bendiciones amado para ti y su pastor familia, pastor. Willy Ortiz. Que el Eterno te bendiga grande y poderosamente, igualmente para ti, tu familia y todos nuestros amados hermanos en la hermosa ciudad de Naples. Que el Eterno les guarde Amén. y les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Shalom, Amén. shalom. Amén, pastor. Shalom. Y un saludo también muy especial para toda la familia, para todos los hermanos de la casa de Israel, donde se encuentran en este momento. Me corresponde a mí, de esta Parashá Vayeshev, las Aliyot 4 y 5 que venimos a estudiar a continuación. Y es que estas Aliyot 4 y 5 comprenden entonces dos temas bien importantes, amados. Y la historia principal gira en torno a Yahudá y a Tamar. En Bereshit 38, del 1 al 30, y en el capítulo 39, que se da inicio a la historia de Yosef en la casa de Potifar. Y es en esa primera historia, en la de Yahudá y Tamar, en el Bereshit 38, donde en el capítulo 38 nosotros nos vamos a estar moviendo para que por favor abran sus Biblias, pongan la escritura en el capítulo 38, porque es allí donde nos vamos a mantener, en ese capítulo, amados. Entonces, la historia de Yahudá y la cananea, y luego la de Tamar, es como una especie de paréntesis en esta parashá, en la historia de José. Si nos fijamos con detenimiento en el capítulo anterior, que es el capítulo 37 de Bereshit, nos está hablando de José, de los sueños que tuvo, el plan de sus hermanos para matarlo y posteriormente de la forma en cómo lo vendieron. Pero luego sigue el capítulo 38, donde nosotros vamos a encontrar la historia de Judá y de Tamar. Y luego ya en el capítulo 39 se vuelve a retomar la historia de José en casa de Potifar. Por eso decimos que esta historia de Yahudá y Tamar es como un paréntesis en medio de toda esta parashá, de todo este desarrollo. Entonces, ¿por qué la Torá inserta esta historia aquí, desviando así de pronto nuestra concentración en lo que le sucedía a Yosef o en la historia de Yosef? Y la Torá interrumpe con la historia de Yahudá por varias razones. Acá podemos encontrar dos eventos muy importantes, amados, para las dos casas. Uno fue para la casa de Israel y el otro fue para la casa de Yahudá. Para la casa de José fue el comienzo con sus hijos de Efraín y de Manasés. Y para la casa de Judá fue el comienzo con su descendencia, con Tamar, con sus hijos gemelos Pérez y Será, como vamos a ver a continuación. Entonces venimos, amados, encontrando en la enseñanza una serie de errores que vinieron con sus respectivas consecuencias negativas a corto plazo, pero que a largo plazo nos evidencia la continuidad en la descendencia del pueblo de Israel y el cumplimiento profético de lo que estaba escrito aquí. Nos hablan los versículos 1 y 2 de Génesis 38, de Bereshit 38, y nos dice: por aquel tiempo Yahudá se apartó de sus hermanos y acampó cerca del desierto de Ulamita llamado Jirá. Entonces Yahudá vio a la hija de cierto cananeo llamado Shua y se casó con ella y se juntó con ella. La hija de un cananita, aunque él nos dice que este hombre era un comerciante que vino a morar en la tierra y que su nombre era Shua, que significa riqueza. El nombre realmente de la mujer, de la hija de este hombre, no es mencionado aquí. Aparece el nombre de su padre y nos deja saber que es de procedencia cananea, cananita, pero no el nombre de su hija, de la mujer. Por eso es importante que cuando nosotros estudiemos la Torá, o por eso es importante estudiarla, como decía el pastor Diego ahora, para comprender las uniones matrimoniales y lo que está bien y lo que está mal ante los ojos del Eterno. Cuando a simple vista usted puede leer que Yahudá se casó con una cananea, para cualquier persona que no estudie Torá, eso no tiene nada de malo. Pero para los que estudiamos Torá o estamos en Torá, sabemos que esta relación no era del agrado del Creador, no es del agrado del Eterno. Y esto lo aprendemos ¿de dónde? Esto lo aprendemos desde Abraham. Recordemos que el patriarca fue muy cuidadoso de que su hijo Isaac no se casara con una cananea. Por eso hizo jurar a su siervo Eliezer para garantizar que fuera así, que no fuera una cananea. Vayamos a Génesis 24:3, donde lo encontramos.
Dice, y te haré jurar por Yahweh, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, entre los cuales habito. Y más adelante también lo volvemos a encontrar en Deuteronomio 7:3. El Eterno da una instrucción de no casarse con las cananeas. Pongamos atención a esto, amados. Deuteronomio 7, del 1 al 3. Cuando Yahweh su Elohim los introduzca en la tierra, en la cual van a entrar para poseerla, desalojarla a muchas naciones de entre ustedes, los hititas, los gersonitas, los emorritas, los cananeos, los pericitas, los hititas y los jebusitas, 7 naciones mucho más grandes que tú. El verso 2 dice, y cuando Yahweh tu Elohim te las entregue y tú las derrotes, debes destinarlas a la destrucción. No les des tregua ni les des cuartel. Y termina diciendo en el verso 3, no harás alianza matrimonial con ellas, no les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí o qué leemos aquí? De esta manera nosotros evidenciamos de que esta unión entre Yahudá y la cananea no fue del agrado del Eterno. Y las consecuencias que tenemos nosotros como padres por no obedecer la Torá no recaen solamente sobre nosotros. Y esto es una advertencia, amados, porque estas consecuencias llegan hasta nuestros hijos. Entonces nosotros no podemos ser egoístas pensando que, bueno, si yo peco deliberadamente y yo me equivoco, pues es mi vida y ya, y punto. No podemos pensar así, amados. Tenemos que reflexionar si la consecuencia espiritual que le estamos dejando a nuestros hijos es buena o es mala. Por algo dice Éxodo 20:5. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Entonces no podemos ser realmente egoístas nosotros con eso, amados. Continuamos con Génesis, con Bereshit, en el capítulo 38, del verso del 3 al 5 nos dice, y ella concibió, ¿quién? La cananea, y tuvo un hijo y él lo llamó que significa despierto. Concibió ella otra vez y tuvo un hijo y lo llamó Onán, que significa fuerte. Una vez más tuvo un hijo y lo llamó Shelah, el tercer hijo, que significa una petición. Entonces, nos continúa diciendo el versículo 6 y 7, que Yahudá consiguió una mujer para su hijo para su primogénito, llamada Tamar, que significa palmera o árbol de palmera. Pero era el primogénito de Yahudá, desagradó a Yahweh y Yahweh le quitó la vida. Eso dice el verso 7. Ahí vemos que quedó eliminado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Que Judá aplica lo que más adelante sería llamada como la ley del liberato, que aparece en Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Qué establece? Esta ley establece que cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. Y el primer hijo que ella le dé a luz debe llevar el nombre del hermano muerto. ¿Para qué? Para que no se elimine su nombre de Israel. En algunos lugares aún practican las leyes del levirato, como en Asia Central, en la Sociedad de los Hunos del noroeste del Cáucaso y en diferentes zonas rurales de España. También se han documentado casos al respecto. Y durante la Segunda Guerra Mundial hubo un incremento de matrimonios por levirato también. Entonces, Yahudá, después de la muerte de su hijo, manda a su hijo Onán a que se case con la viuda. Y nos dice el verso 8 y 10. Entonces Yahudá le dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber de cuñado y dale linaje a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no se contaría como suya, egoísta, derramaba en tierra siempre que se unía a la mujer de su hermano, para no darle linaje a su hermano. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que hizo desagradó a Yahweh y le quitó la vida a Onán también. Onán fue maldecido y recibió la muerte. ¿Por qué? Porque durante el acto sexual con Tamar siempre evitó la concepción al eyacular y derramar su semen en tierra. Entonces el Eterno
también lo eliminó de la tierra. Entonces vamos a ver cómo está en este momento la situación. La situación en este momento entonces la podemos ilustrar de la siguiente manera, como ustedes la pueden apreciar allí en sus pantallas. Ya se habían muerto los dos primeros hijos de Yahudá, y Onán, o sea que Tamar ya había sido viuda en dos ocasiones. Y entonces aquí nos podemos nosotros preguntar, ¿será que entonces Yahudá ordena a su hijo Shelah que se case con la viuda para no transgredir la ley del levirato? ¿O más bien saldría corriendo? Mire, cualquiera realmente en la posición de Yahudá estaría temeroso, ¿verdad? Entonces miremos qué fue lo que sucedió aquí. Nos continúa diciendo el verso 11, que entonces Yahudá le dio a su nuera Tamar, le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Shelah crezca, porque pensó, este también podría morir como sus hermanos, de modo que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. Él se negó realmente, se negó a cumplir con su deber y no le dio a su tercer hijo en matrimonio, que era el deber de darle el tercer hijo a Tamar en matrimonio. Entonces, estando en casa de su padre, Tamar tuvo que esperar mucho tiempo. Quizás Judá pensaba que este asunto con Tamar ya había quedado en el olvido. La Torá no nos deja saber o no nos deja ver que Yahudá hubiera tenido intenciones de retomar el tema, incluso con Tamar. Pero entonces nos podemos imaginar que la larga espera y la angustia de aquella mujer de viuda tuvo que haber sido una angustia y una espera larga y de mucho desespero para esta mujer. Nos continúa diciendo entonces el verso 12 y 13. Mucho tiempo después murió entonces la hija de Shua, o sea, la mujer de Judá. Y ya Shelah incluso había crecido, ya estaba grande. Cuando pasó su periodo de duelo, nos continúa diciendo la escritura que Yahudá subió a Timnah a ver a sus trasquiladores junto con un amigo, Jirá, el adulmita. Y le dijeron a Tamar, tu suegro viene a Timnah a trasquilar. Y nos continúa diciendo el versículo 14 y 15, entonces ella, Tamar, se quitó su ropa de viuda, se cubrió la cara con un velo y envolviéndose en tela, se sentó a la entrada de Nayim, que queda en el camino de Timnah, porque ella veía que Selá ya estaba grande y sin embargo no se le había dado como esposa. Cuando Yahudá la vio, la confundió con una ramera porque ella se había tapado la cara. Entonces, Tamar se cubre aquí su rostro con un velo para no ser descubierta por Yahudá. Y él ni siquiera la reconoció cuando estaba con ella en la intimidad. Nosotros podemos pensar que se la hubiera reconocido, pues seguramente esta mujer Tamar le hubiese preguntado o le hubiese dicho por qué no le había dado a su hijo sobreviviente, por qué no se lo había dado a ella. Continúa diciendo el versículo 16, que se desvió hacia ella por el camino y le dijo, oye, déjame acostarme contigo porque sabía que era su nuera. Y ella le preguntó, perdón, porque no sabía que era su nuera. Y ella le preguntó, ¿qué vas a pagar por acostarte conmigo? Entonces podemos también aquí en este punto preguntarnos cuál serían, amados, los verdaderos motivos, la verdadera intención de Tamar en esta historia. Algunos comentaristas sugieren que Tamar estaba buscando pertenecer a la línea de Judá como fuera. Otros dicen que ella estaba trabajando para su propia supervivencia, lo cual no creo así, y algunos la nombran como descaradamente sexual y otros como una mujer piadosa. Pero hay que tener algo en claro. Tamar no era una prostituta. Pero antes de juzgar a los demás, nosotros primero debemos analizar a esta mujer por qué hizo eso, por qué lo hizo de esta manera y tratar de comprender sus motivaciones e impulsos. Y en este caso, ¿qué la llevó a actuar pretendiendo ser una prostituta? Nos dicen los versos 17 y 18, recordemos que estamos en el capítulo 38 de Bereshit de Génesis, le dice, él contestó, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Pero ella dijo, tienes que dejar una prenda hasta que lo envíes. Y él le dijo, ¿qué prenda te puedo dejar? Ella respondió, tu sello con el cordón y el bastón que llevas. Así que se lo dio y se acostó con ella y ella quedó encinta de él. Entonces miremos y analicemos aquí estos tres objetos. Los tres objetos que pidió Tamar
significan la distinción de alguien en una posición de autoridad. Hay un midrash que dice que Tamar se le infundió un espíritu de profecía y que al pedir esos 3 artículos, Tamar estaba representando una visión. El cordón, aunque los Ajer lo tradujo como una envoltura con la que se cubre. Es una prenda de vestir hecha a la medida. El bastón, sabemos que representa la autoridad, al Mashiach, que desciende de Yahudá. Y el sello era utilizado para identificar la propiedad de Judá. Representaba la realeza, representaba un símbolo de la casa de David que descendería de Yahudá. El Ruach HaKodesh entonces brilló dentro de Tamar porque el sello es realeza, así como está escrito en Cantar de los Cantares, en 8:6, que dice que ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo. Entonces, amados, tal y como anteriormente les decía, quiero enfatizar en que antes de nosotros juzgar a una persona, el comportamiento de alguien, en este caso el de Tamar, deberíamos darle a la persona el beneficio de la duda, ¿cierto? Porque ya que tal vez podría haber algún tipo de llamado superior en sus actos, como la visión profética de Tamar, que puede hacer de su comportamiento algo más comprensible. Entonces nos continúa diciendo Bereshit 38 del 19 al 24, y ella prosiguió su camino, se quitó el velo y se puso de nuevo su ropa de viuda, es decir, se quitó la ropa de prostituta, lo que nos da a entender a nosotros realmente de que el oficio de esta mujer Tamar no era un oficio de prostituta, se vistió para la ocasión teniendo sus motivos. Continúa diciendo el verso 20 que Yahudá mandó el cabrito con su amigo la adulmita para rescatar la prenda de la mujer, pero él no la pudo encontrar. La preguntaba a la gente de aquel pueblo, ¿dónde está la remera del templo que estaba en Enayim por el camino? Pero ellos decían que no había habido ninguna mujer ramera en esos lugares. De modo que regresó donde Yahudá y dijo, no pude encontrarla. Además, la gente del pueblo me dijo que no había habido ninguna ramera allí, lo que nos vuelve a ratificar a nosotros, amados, de que ella no era una ramera. Yahudá entonces dijo en el verso 23, deja que se quede con eso, no vayamos a convertirnos en un hazmerreír. Yo le envié el cabrito, pero no la hallaste. Como 3 meses después, en el verso 24, le dijeron a Yahudá, tu nuera Tamar se ha metido a ramera. De hecho, por su fornicación ha quedado encinta. Y entonces, ¿qué dijo Yahudá? Sáquenla y quémenla. Eso fue lo primero que dijo Yahudá. Tenían que haber entonces 2 requisitos para que una mujer fuera sentenciada a muerte y con orden de morir quemada. Y estos eran, primero, ser descendiente de un Cohen. Y segundo, que la mujer se hubiera prostituido. Corroboremos lo que estamos diciendo, eso lo podemos verificar en Levíticos 21:9. Dice Levíticos 21:9 que cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego. Y aquí encontramos que algunos midrash dicen que Tamar era de la familia de Shem. Y recordemos que Shem era un Cohen. Entonces tenemos que Tamar, la mujer que ahora estaba en embarazo de Yahudá, era nada más y nada menos que descendiente de Shem. Tamar no era cananea. El Eterno tiene sus propios planes y por eso es bueno tenerlo en claro. El fruto de ese embarazo sería más aceptable ante los ojos del Eterno para construir la descendencia de Yahudá que los hijos de la misma cananea con la que se había casado Judá inicialmente. Por otra parte, hay quienes consideran que Yahudá dijo que la quemaran porque de acuerdo con la práctica local, una viuda que esperaba casarse con un cuñado estaba sujeta a las mismas reglas del adulterio que una mujer casada regularmente, es decir, muerte por quema. Continuamos leyendo entonces el verso 25, nos dice, cuando la estaban sacando, ella le envió este mensaje a su suegro, yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto, y agregó, examine esto, ¿a quién pertenece este sello con el cordón y este bastón? ¿Qué estaba haciendo aquí Tamar? Ella se quedó con las pertenencias de Yahudá como prenda y las usó para probar que él le debía su hogar y le debía protección a ella. El verso 26 nos dice, Yahudá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo.
siendo que yo no le di a mi hijo Shelah. Dice Éxodo 23:7, amados, apártate de una acusación falsa, no le acarrees la muerte a los que son inocentes y tienen la razón, porque yo no absolveré al malhechor. Eso dice Éxodo 23:7. Entonces, cuando nosotros volvemos a Berechía, al verso 26, Génesis 38, dice que ese día Yahudá no intimidó más con esta mujer, no intimidó más con Tamar. Ella demostró ser una mujer más justa que Yahudá, y Yahudá no volvió a acostarse con Tamar. Y es desagradante para un individuo de alta posición como lo era Judá, de una posición social, acostarse con una supuesta prostituta. En este caso, Tamar pretendió ser una prostituta. Entonces, para Yahudá, haberlo hecho de nuevo sería incómodo, ya que ambos estaban conscientes de que la primera vez que lo habían hecho fue simple y llanamente para satisfacer un impulso biológico de Yahudá. Tamar entonces, dadas las circunstancias, se había visto obligada a convertirse en la esposa de Yahudá al ver que Yahudá le había negado a Shelah, el hijo restante. Fue por medio entonces de Tamar que descendieron, nosotros sabemos, reyes como el rey David y Yeshua, nuestro Mashiach. Esta mujer, luego de ser menospreciada, mereció convertirse en la dinastía real y mesiánica de Israel. Entonces vemos nosotros, amados, que cuando le llegó el tiempo de dar a luz, habían gemelos en su vientre. Y curiosamente, Yahudá pierde dos hijos. Quiero que analicemos esto, amados. Yahudá pierde dos hijos que fueron y Onán, con la mujer cananea. Pero el Eterno le agrega dos hijos más con Tamar. Y en la historia de José y la historia de Yahudá, que se desarrollan de manera paralela en las escrituras, a José el Eterno le da dos hijos, le da Efraín y le da Manasés, quien son el comienzo de los descendientes de la casa de Israel. Y por otro lado, Yahudá le da dos hijos también gemelos que representan el comienzo de los descendientes de la casa de Yahudá. Podemos estar analizando eso, amados. Entonces, en síntesis, de manera gráfica, como lo están viendo ustedes ahí en la pantalla, esto fue lo que pasó entre Tamar y Yahudá. Ahí tienen el resumen en sus pantallas, amados. Yahudá, con la cananeíta, tuvo a y a Onán, quienes murieron. Y Shelah fue el que quedó, pero podemos decir que se salió corriendo. Yahudá con Tamar, entonces tiene a Pérez y a Será. Y es directamente de Pérez de donde vienen los descendientes del rey David y de nuestro Mashiach. Nos continúa diciendo el verso 28 de Bereshit 38, que cuando estaba en el parto, uno de ellos sacó la mano y la partera le ató un cordón rojo en la mano para indicar que se había salido primero. Este cordón atado en la mano del gemelo lo interpretamos de manera literal. No vamos a atribuirle esto a estas supersticiones, vamos a dejarlo en el nivel sencillo de interpretación. El cordón rojo fue para distinguirlos y no tiene nada que ver con buena suerte, ni agüeros, ni energías, ni protecciones, ni nada de eso, amados. No, eso no es para traer lo bueno, para traer lo malo, no, para nada, nada de eso. Si la escritura dice que fue para indicar que ese había salido primero, entonces fue así, para indicar que había salido primero. Y ningún tipo de agüero aquí hay en esto. Al gemelo que le ataron el cordón rojo, retrajo la mano, es decir, que volvió y escondió la mano. Pensaron que iba a ser el primogénito. Y no fue el primogénito, y se convirtió en el segundo, mientras que el que parecía ser el segundo encontró su salida y se convirtió en el primogénito. Miremos qué dice el verso 29. Pero entonces él retrajo la mano y salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has hecho? Por eso llamaron a Pérez brecha, significa brecha. En las escrituras que no tienen los nombres restaurados, aparece con el nombre de Fares. El verso 30 dice, después salió su hermano que tenía el cordón rojo que le habían amarrado en la mano y lo llamaron Será. Será significa iluminado. Entonces el nacimiento de los dos mellizos que Yahudá obtuvo de Tamar repite la historia de los hijos de Isaac y de José. Con Isaac, cuando en el momento de que Esaú y Jacob estaban naciendo, recordemos que Jacob tomó a su hermano del talón, como queriendo mostrar que querían hacer primero. Y ya sabemos cómo fue que Jacob obtuvo la bendición y el desarrollo de todo esto de la primogenitura. Y también con la historia de José,
que se estudiará más adelante cuando le es dada a Efraín la bendición del primogénito que se suponía que era para Manasés, ¿verdad? Que Jacob cruza las manos. Lo que le ocurrió al gemelo será que le ataron el cordón rojo, muestra que las situaciones pueden cambiar muy fácil y rápidamente en cualquier momento, amados, en un abrir y cerrar de ojos. Y no podemos pensar que todo está determinado por un cordón rojo o por un hilo. Pudo haber sido un cordón morado, un cordón blanco, uno azul. Simplemente fue para distinguir que ese era el que venía primero. Entonces el cordón rojo no representa los designios ni la voluntad del Eterno. El cordón rojo es simplemente un cordón rojo, como lo puede ser otro color. Con respecto a este punto, amados, nosotros podemos analizar Mateo 1:3, donde vamos a encontrar que Yeshua, nuestro Moshiach, es descendiente de Pérez. Y ustedes pueden ir a Mateo, en la genealogía, y comprobar que de allí viene nuestro Mashiach. Por ejemplo, Mateo del 1 al 3 dice que Judá procreó a Tamar, a Pérez y a Serach. Pérez procreó a Gersón y Gersón procreó a Ram, y de ahí para abajo entonces ustedes van a venir viendo la descendencia hasta llegar al Mashiach. Y puede continuar leyendo. Para los judíos del primer siglo había una relación entre Pérez y el Mashiach, que también fue llamada Ben Haporet, que literalmente significa ruptura o uno que vendrá a romper. Pérez, quien se abrió camino, se abrió brecha en ese camino y se hizo una brecha grande en el momento del nacimiento relacionado con el Mesías, que también rompe y nos abre ese camino a nosotros. Tanto Pérez como el Mashiach rompen y hacen camino. Con todo lo anterior, entonces, amados, nosotros, incluyendo el nacimiento de los gemelos Pérez y Serach, vamos concluyendo que esta enseñanza, con el significado del nombre Serach, que significa o que quiere decir iluminado. Recordemos que Serach quiere decir iluminado y Pérez quiere decir brecha. ¿Y por qué Serach es iluminado y lo podemos relacionar con algo que viene a continuación? Porque qué apropiado que esta historia sea o se lea previo a Hanukkah o durante Hanukkah en algunas ocasiones, no siempre, en algunas ocasiones. En Hanukkah, en la época más oscura del año, tiempo en el que encendemos las llamas, encendemos las luces y recordamos que incluso en los momentos más difíciles también tenemos la capacidad de reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Cuando nosotros nos volvemos responsables por nuestros actos y valientemente nos levantamos en medio del caos, de la adversidad, de las circunstancias, y nosotros permitimos que el Eterno sea lo más importante en nuestras vidas. Es entonces, amados, cuando se puede generar esperanza e incluso se puede cambiar el curso de nuestra historia. Es cuando la luz de Mashiach comienza a brillar en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Entonces, cuando estemos encendiendo esas luminarias con la vela piloto, recordemos que esa es la luz de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y esa es la luz de la que estamos impregnados todos nosotros. Y como impregnados de esa luz, tenemos que impregnar también a todos aquellos que están allá afuera, amados. Amén. No se les olvide entonces darle like, suscribirse. Y muchas gracias a todos, amados, por estar pendientes de estas enseñanzas preciosas que tiene el Eterno para todos nosotros.